Mi nombre es Daniel Alcides Luna Lipázaga, soy director de la Universidad Educativa 32400, que pertenece a la región Huánuco, provincia de Guamalíes, distrito del Jacas Grande. Al inicio como docente y ya desde el 2019 como director designado. Nos está sirviendo como base para nosotros planificar acciones de mejora y ver en base a estos resultados, ¿no? Porque los resultados sí pues nos dicen mucho que estamos en un nivel tal vez previo al inicio, en proceso muchas veces, y por ello estamos planteando nosotros el taller con mi amigo Aprendo a Leer para ver y reforzar, por ejemplo, en este caso, todos los chicos que tienen problemas de lectura, que no logran leer correctamente, en ese taller reforzamos, ¿no? En base a estos resultados, viendo lo que necesitamos ir trabajando con ellos. Yo invito particularmente a que visitar la página del OMC, que vean, revisen cada uno de ellos, porque ahí también hay sugerencias, ¿no? En los informes está cómo aplicar ese texto, cómo se debe haber desarrollado, hay ejemplos de cómo hay que trabajarlo. Hay que visitarlo, hay que revisar y aplicar en nuestras instituciones, ¿no? Estos resultados sí o sí nos van a servir para nosotros ver acciones de mejora y cómo debemos mejorar. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Como cada jueves estamos conectados en esta multitransmisión desde la plataforma de Facebook de Perú Educa, de Minedu y de UMC, aprendiendo y comprendiendo un poco más los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje y cómo podemos usar las recomendaciones que se obtienen a partir de la evidencia de cada una de estas evaluaciones que se implementan a los estudiantes en los diferentes años. En webinars anteriores hemos estado conversando sobre algunas evaluaciones internacionales, nacionales, así como las recomendaciones en las diferentes áreas. Hoy vamos a ver cómo usar las recomendaciones pedagógicas de lectura en el aula, y para poder abordar este tema vamos a estar con Giovanna Talla Soto, quien es especialista de la UMC. Bienvenida, Giovanna. Muchas gracias, Helen, por la invitación y espero que este tema sea de utilidad para todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Gracias a ti, Giovanna, por acompañarnos hoy en nuestro webinar. Cuéntanos un poco, de acuerdo al currículo nacional, ¿por qué se considera que es importante fomentar la lectura desde los primeros años de la educación primaria? Bueno, para empezar, el Currículo Nacional de Educación Básica siempre resalta la importancia de esta competencia, de la competencia lectora, no solo para el desarrollo del pensamiento crítico, sino también para que a partir de ese pensamiento crítico las personas puedan tener una participación activa en la sociedad, ¿no? Es por eso que la competencia lectora es clave en el desarrollo desde los primeros años de la escolaridad. Algunos aspectos importantes y por qué se deben trabajar desde los primeros años es precisamente porque la lectura es clave para luego el aprendizaje en el resto de las áreas, ¿no? Después de que el niño aprende a leer, ya pasa a un proceso de leer para aprender, ¿no? Y si el niño ya está alfabetizado, es mucho más sencillo que adquiera aprendizajes de otras áreas. Al mismo tiempo, también es importante que cuando acceden a este nuevo conocimiento no solo parte de textos que son ficticios, también parte de textos que son reales y que el niño encuentre en su contexto. Que el niño sepa leer y tenga herramientas para comprender e interpretar estos textos le permite asumir posturas críticas frente a la información que recibe y poder empezar esta participación en la sociedad, ¿no? Otro punto de repente importante y por el cual a nivel curricular vemos que la competencia lectora se desarrolla desde los primeros grados es que los estudiantes ya en algunos contextos están expuestos a diversos tipos de textos en situaciones variadas. Entonces es importante que cuando trabajemos la competencia lectora les demos a los estudiantes en la escuela herramientas para que puedan interactuar con esos textos e interpretarlos y también responder, ¿no? a esta información que ellos reciben. Y justo algunos podrían pensar de repente, pero ¿por qué debe ser desde los primeros años? Y es posible que en los primeros años
de escolaridad los niños aún no lean. Y el currículo es muy claro sobre eso, que los niños no leen de manera convencional de repente en el ciclo 2 o en primer grado todavía, pero los estudiantes pueden leer sin saber leer. ¿A qué se refiere esto? Que así como el texto está inserto en un contexto, en una situación, esta situación les puede dar herramientas o pistas para ir construyendo el sentido del texto. El estudiante puede utilizar, por ejemplo, imágenes, algunas palabras conocidas, algunos elementos relacionados con el contexto en el que se provee el mensaje o la información del texto, y con todas estas pistas puede reconstruir todo el sentido, ¿no? Incluso desde los primeros grados, incluso sin saber leer convencionalmente. Por eso es importante tan importante, ¿no?, el trabajo con esta competencia. Gracias, Giovanna. Em, Sabemos que cada año se analizan los resultados, los logros y desafíos que tienen los estudiantes en las diferentes evaluaciones de logros de aprendizaje. Y esto nos permite contar con evidencia de alguna manera que pueda luego trasladarse a recomendaciones pedagógicas. Pero ¿cuál es la situación específicamente de los aprendizajes en el caso de los estudiantes de primaria respecto al desarrollo de la competencia lectora con énfasis especial en los primeros años de escolaridad? Sí, es importante, como mencionas, conocer la situación de los estudiantes con respecto a sus aprendizajes en lectura o en otras áreas que se evalúe, porque eso finalmente nos va a permitir tomar decisiones sobre lo que tenemos que hacer para que los estudiantes o consoliden las fortalezas que tienen o superen los desafíos que se han identificado. Es posible que ahorita seguro están viendo en sus pantallas, vamos a ver algunos resultados en lectura de los primeros grados de educación primaria. Tenemos resultados relacionados con segundo de primaria, ¿no? Y a nivel nacional podemos notar que un 36,6 logra los aprendizajes esperados para el ciclo 3. Eh, Sin embargo, también podemos notar que la mayoría, el mayor porcentaje de estudiantes en realidad logran parcialmente estos aprendizajes esperados. Quiere decir que pueden estar adquiriendo algunos de estos aprendizajes, sin embargo, no son todos los que están descritos, tanto en nuestros niveles de logro como a nivel de estándares, ¿no? Y en el caso del inicio, en segundo grado de primaria, notamos que hay un 6,1% que muestran dificultades para lograr los aprendizajes del nivel en proceso. Como sabemos, en el tercer ciclo, los estudiantes, digamos, han culminado este primer ciclo de educación primaria, pero puede ser que tengan aprendizajes que son muy elementales todavía a pesar de que están terminando el ciclo. Estos podrían estar relacionados con la alfabetización inicial, ¿no? Y es importante conocer precisamente estos niveles de logro porque vamos a saber a qué grupo debemos atender de forma prioritaria para evitar rezagos o brechas con respecto al aprendizaje que puedan aparecer en los grados superiores. A continuación vamos a ver también algunos resultados de cuarto grado de primaria. Aquí notarán que hay un porcentaje similar en nivel satisfactorio, 33% de estudiantes que logran los aprendizajes esperados para cuarto de primaria y un 28,8% de estudiantes ubicados en proceso. Este porcentaje tiene algunos aprendizajes, pero no todos los que están descritos en nuestros niveles de logro o a nivel de estándares. Sin embargo, es importante que notemos que los estudiantes ubicados en inicio y previo al inicio tienen aprendizajes elementales para este ciclo o tienen dificultades para lograr incluso estos aprendizajes elementales, ¿no? Entonces, en un total, ¿no?, tenemos unos 37-38% de estudiantes que a pesar de haber culminado este ciclo, o tienen aprendizajes muy elementales o todavía les falta lograr esos aprendizajes elementales. Entonces, si se han dado cuenta, aumenta de segundo a cuarto grado la proporción de estudiantes que necesita un apoyo prioritario y se nota en este cambio de segundo a cuarto de primaria cómo estos rezagos, estas brechas con respecto a lo que se espera o a lo que los estudiantes deben lograr va en aumento, ¿no? Precisamente porque
va aumentando la complejidad de los aprendizajes también cuando avanzan los grados, pero también porque, y lo deberán reconocer muchos docentes, es que reciben estos estudiantes que de repente no habían consolidado los aprendizajes esperados en segundo grado y toman tiempo, ¿no? En tercer grado, por ejemplo, en cuarto grado, para consolidar los del ciclo anterior, pero de repente les falta tiempo para desarrollar los que corresponden a su ciclo. Y si pasa lo mismo en el siguiente ciclo, así va aumentando la complejidad, pero también va aumentando estas precisamente brechas con respecto a lo que se espera. Entonces, a partir de estos resultados, sí nos damos cuenta que es importante atender las necesidades que tienen los estudiantes con respecto a la lectura desde los primeros grados de primaria, ¿no? Y era la pregunta que tú también hacías inicialmente, ¿no? Es importante atender a esta competencia desde los primeros grados, incluso desde el momento en el que los estudiantes no necesariamente leen de manera convencional. Nos has hablado sobre aquellos aprendizajes y las dificultades y desafíos, pero también los logros que tienen los estudiantes y bueno, que todavía hay un gran grupo que se encuentra en estos primeros niveles. Pero ¿qué implica exactamente que un estudiante alcance el nivel satisfactorio en la competencia lectora? Sí, nosotros sabemos que eh, a nivel curricular los estándares son los que nos indican a dónde deben llegar los estudiantes, ¿no? Nos indican precisamente la meta y los aprendizajes esperados que deben lograr. Ahora, a partir de los resultados de las evaluaciones, tenemos información adicional donde nosotros obtenemos descripciones de lo que pueden hacer estos estudiantes. Es decir, de repente tener información de tareas mucho más concretas, ¿no? Relacionadas de repente con los desempeños, acerca de lo que los estudiantes pueden hacer. Precisamente tenemos una descripción de lo que pueden hacer los estudiantes en segundo grado de primaria a nivel nacional, ¿no? Sabemos que a nivel nacional el 36,6% de los estudiantes de segundo grado se ubican en el nivel satisfactorio y ellos pueden hacer las siguientes tareas. Comprenden diferentes tipos de texto y eso es importante tomarlo en cuenta: narrativo, descriptivo, instructivo, argumentativo, siempre y cuando estén adaptados al grado, ¿no? El nivel de dificultad sea según el grado. Siempre se pueden trabajar todos los tipos de texto, siempre y cuando estos textos estén adaptados a la edad, ¿no? De los estudiantes. ¿Y qué pueden hacer los estudiantes cuando se enfrentan a estos textos? Pues ellos pueden, por ejemplo, obtener información que puede ubicarse cerca de otra información semejante. Por ejemplo, en un texto donde hay una descripción de elementos de un paisaje, ¿no? De un paisaje natural, pueden ubicar un dato o un elemento dentro de ese paisaje, ¿no? Cuando hay muchos presentes. Además, estos estudiantes también pueden reconocer una secuencia de hechos o una secuencia de eventos en un orden lógico. Por ejemplo, si los estudiantes tienen un texto instructivo, ¿no? Donde hay una serie de pasos, pueden identificar qué paso va primero, qué paso va después, identificando precisamente esta secuencia. Otras, otros aprendizajes, otras tareas que pueden realizar los alumnos es realizar inferencias, por ejemplo, en partes específicas del texto. En un párrafo, por ejemplo, donde hay un evento y su causa, los estudiantes pueden inferir cuál es la causa de este evento, ¿no? Y también estos estudiantes pueden comprender el texto en su conjunto, ¿no? Realizar una inferencia global del texto. Por ejemplo, deducir el tema de un texto. Para eso no se están fijando simplemente en información de un párrafo, sino que utilizan la información de todos los párrafos para hacer una reconstrucción y poder interpretar y llegar a una inferencia de cuál puede ser el tema o el propósito comunicativo del texto. Y en el caso de la parte de reflexión, los estudiantes, por ejemplo, ya pueden utilizar información que les brinde el texto para solucionar un problema de su contexto, ¿no?
De repente, por ejemplo, si los estudiantes tienen que, con un texto instructivo nuevamente, tienen que preparar una receta y una receta no les sale bien, entonces pueden utilizar información del texto para solucionar eso que no les ha funcionado al momento de poner en práctica su receta, y para eso deben regresar al texto y revisar la información que sea necesaria. Y otra tarea que pueden hacer los estudiantes en segundo grado de primaria relacionada con la reflexión es precisamente evaluar cuál es el uso de ciertos recursos formales que sean los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué se usa una imagen en un texto expositivo, en un texto narrativo? ¿Para qué se usan las mayúsculas? ¿Para qué se utilizan los signos de admiración, por ejemplo? ¿Qué emoción están transmitiendo? ¿No? Entonces, digamos que estas son algunas de las tareas que pueden realizar los estudiantes de segundo grado de primaria, que están en nivel satisfactorio. Es importante que lo conozcamos porque esto nos va a permitir saber de forma concreta las tareas que pueden estar realizando esos estudiantes. Y en el caso de cuarto grado de primaria, los estudiantes de cuarto grado de primaria también pueden leer diferentes tipos de texto. Creo que en la diapositiva podemos avanzar para ver el siguiente, que es de cuarto grado de primaria. Pueden leer todos los tipos de texto de diverso tipo, de diverso formato, y en ellos logran, por ejemplo, obtener información que está en diferentes partes del texto, ¿no? Si selecciono una idea, de repente una parte de esa idea está en un primer párrafo, otra parte de esa idea está en un cuarto párrafo, el estudiante extrae esta información para responder a una pregunta de obtención de información. También pueden obtener información cuando hay datos en competencia. ¿Qué se refiere? Por ejemplo, en un párrafo donde se mencionan varias características de un animal relacionadas con el color, por ejemplo, los estudiantes pueden seleccionar una, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen un proceso de asociación, discriminación, clasificación, para poder responder a esta tarea de obtención de información. Otra tarea que pueden hacer los estudiantes de cuarto de primaria es también realizar inferencias en partes específicas del texto y en su conjunto. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia con segundo grado de primaria? La diferencia está en la complejidad de los textos, ¿no? Algunas tareas representativas, por ejemplo, inferencias en partes específicas del texto es deducir a partir de un evento que ocurre cuál es la finalidad. O en un cuento, por ejemplo, donde un personaje realiza una acción, ¿para qué realiza esa acción? ¿Qué finalidad o qué objetivo perseguía? ¿No? Y algunas inferencias para deducir, por ejemplo, el texto en su conjunto, un poquito más complejas que en el caso del segundo grado de primaria, sería que en un texto argumentativo el estudiante pueda inferir cuál es la postura del autor del texto, ¿no? En estos textos. Y relacionado con las tareas de reflexión, los estudiantes de cuarto de primaria también aplican el contenido del texto en situaciones nuevas o para resolver algún problema. Además, justifican también sus opiniones con información del texto. Y también una tarea muy importante que a veces se realiza poco es ayudar a los estudiantes a que expliquen la función de una parte del texto. Por ejemplo, normalmente nosotros presentamos a los estudiantes textos que tienen imágenes. ¿Para qué el autor colocó esa imagen en el texto? Tal vez algunos recuerdan estos textos enciclopédicos donde aparece la imagen de un animal y se señalan las partes, ¿no? ¿Para qué se incluyó este gráfico en el texto? ¿No? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el aporte en función del sentido global del texto? Eso es súper importante porque permite que el estudiante ya no vea el texto solamente intentando captar información, sino también vea el proceso en el cual está implicado ese texto. Entiende que este texto es producto de un autor que lo escribió y que quiere generar un impacto en el lector. Entonces, para el desarrollo de esta capacidad de reflexión, eso es muy importante, ¿no? Que el estudiante se aleje un poco del texto y pueda evaluar el texto ya inmerso en todo el proceso, ¿no? Tomando en cuenta las intenciones, por ejemplo, del autor. Gracias, Giovanna. Y
Nos has ejemplificado bastante bien todos los niveles, bueno, lo que debe alcanzar el estudiante según los niveles de logro que están en relación con lo que establece el Currículo Nacional de Educación Básica. Es importante que se pueda revisar todos estos recursos, analizar y mirar los resultados, también mirando de cara a lo que se aprecian los niveles de logro en estas evidencias. ¿Cómo puede la comunidad educativa complementar justamente estos resultados que se obtienen y que analizan a través de las pruebas de logros de aprendizaje? Que, bueno, en el caso de las evaluaciones nacionales se implementan cada año con la evaluación que se realiza, por ejemplo, al inicio del año escolar. Estamos ya prontos a iniciar el año escolar. Algunas instituciones educativas ya empezaron clases y bueno, los docentes van a encontrarse justamente con una diversidad de necesidades de aprendizaje con los estudiantes. ¿Cómo complementar estos resultados de las evaluaciones, no solo en un año, sino a lo largo del tiempo, con lo que podrían evaluar también a nivel diagnóstico? Como bien mencionaste, Helen, las evaluaciones de logros de aprendizaje evalúan al sistema, ¿no? Y cuál es la situación de los aprendizajes. Y digamos que es diferente de la evaluación de aula, porque la evaluación de aula busca identificar las fortalezas y los desafíos de los estudiantes de tu propia aula. Sin embargo, es importante recordar que ambas se pueden complementar. Aunque las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje son referenciales, representan en cierta medida lo que están logrando hacer los estudiantes y también representan aquellos desafíos que están teniendo los estudiantes a nivel nacional o en algunos casos a nivel regional. Entonces, este marco de referencia debe orientar a los docentes para saber más o menos qué es lo que están logrando o qué se les puede hacer sencillo o qué estoy trabajando con respecto a la parte curricular relacionado con lectura. Eh, ¿Y de qué manera, me mencionaba, se complementa con la evaluación diagnóstica? Cuando uno elabora una evaluación diagnóstica, precisamente no solo debe tener en cuenta lo que se espera en el nivel satisfactorio, ¿no? Debe tomar en cuenta diferentes tipos de tareas, algunas de repente mucho más sencillas, mucho más elementales, que me van a permitir conocer qué cosa es lo que hace un estudiante de repente que no ha logrado sus aprendizajes y poder no solo ubicarlo, ¿no? En un nivel en inicio, en un nivel en proceso, sino determinar cuál es el punto de partida que tiene el estudiante, identificar sus fortalezas, identificar sus desafíos y adaptar mi práctica pedagógica luego para precisamente abordar esos desafíos. Y digamos que información importante que brinda UMC a partir de los informes pedagógicos, por ejemplo, es como esto, ¿no? Las descripciones de los niveles de logro. Además de nuestras descripciones del nivel satisfactorio, nosotros también tenemos descripciones de los niveles en proceso y de los niveles en inicio, y tenemos ejemplos de estas tareas. Entonces, de repente, esta información puede servirle a los docentes para incorporar tareas que de repente no tenían en cuenta o no sabían que se estaban evaluando en el nivel satisfactorio, o de repente tareas que habían visto en el estándar, pero a nivel concreto, en una tarea específica de lectura, no la reconocían bien. Entonces, digamos que todos estos insumos van a ayudar a que los docentes puedan concretar toda esta información en diferentes tareas o preguntas que puedan incluir, o actividades también, que puedan formar parte de su evaluación diagnóstica, precisamente para tener una aproximación mucho más precisa de los desafíos que tienen sus estudiantes. Hemos dicho precisamente que la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje es un marco referencial, pero trabajando sobre ese marco referencial podemos tener una aproximación más precisa, involucrar incluso más tareas de las que están allí para identificar los desafíos específicos que nos van a permitir tener este punto de partida que tanto ayuda a los docentes luego en la etapa de planificación o ajustar su planificación también, ¿no? Según estas necesidades. Gracias, Giovanna, por ayudarnos un poco a comprender la importancia de que ellas puedan analizar, reflexionar en torno a los logros de aprendizaje que se obtienen en estas pruebas
y que además puedan complementarlos con la evaluación también que ellos realizan en el aula, mirando estos aprendizajes que podrían, que deben alcanzar los estudiantes según los niveles de logro, que como decíamos está en relación también con el Currículo Nacional de Educación Básica. Es importante poder mirar toda esta gama de recursos que existen. En este primer bloque hemos conversado sobre algunos aspectos relacionados a las recomendaciones y sugerencias pedagógicas que parten de las evaluaciones de logros de aprendizaje, y en nuestro siguiente bloque vamos a conversar más sobre algunas acciones y estrategias que puedan implementar para justamente mejorar, fortalecer la competencia lectora sobre la cual estamos conversando hoy. Antes de ir a ver un video, queremos también invitarlos a que puedan dejar sus preguntas en los comentarios desde la transmisión en la que están conectados. Vamos a responder sus preguntas, algunas de ellas en el bloque 3, y también que nos cuenten desde dónde están conectados con nosotros, desde qué región UGEL nos están viendo hoy, y que puedan todavía compartir este enlace, esta transmisión, para que más docentes y especialistas se puedan sumar a este webinar y que podamos también juntos descubrir un poco más sobre las evaluaciones de logros de aprendizaje. Vamos a ver un video y volvemos en breve. Las tareas del hogar pueden aprovecharse para fomentar la lectura en los niños y niñas. ¿Qué están cocinando? Arroz a la jardinera con sangrecita. No conozco esa receta. Yo sabía que la sangrecita solo se freía. Mira, aquí hay muchos platos con sangrecita. ¡Qué bueno! ¡Muéstramelo! Aquí dice, la sangrecita es un alimento nutritivo por su alto contenido de hierro, ideal para niños menores de 5 años y mujeres gestantes. Seguir una receta en familia, compartir una historieta o conversar sobre lo aprendido en el colegio son buenas oportunidades para que los niños mejoren su comprensión lectora. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Regreso en nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Hoy estamos conversando sobre cómo podemos incorporar, cómo usar estas recomendaciones pedagógicas de lectura en el aula. Estas recomendaciones parten de las evidencias que se obtienen en las evaluaciones de logros de aprendizaje que se implementan cada año, y precisamente con Giovanni hemos venido analizando un poco cuál ha sido este panorama en base a las últimas evaluaciones, y además también analizar qué aprendizajes son los que se esperan que el estudiante logre y cómo esto puede ir trasladándose también y haciéndose una complementariedad con las recomendaciones pedagógicas. En este bloque nos acompaña todavía Giovanna y vamos a conversar sobre algunas recomendaciones, algunas estrategias que puedan implementar los docentes en el aula. Giovanna, ¿qué acciones podríamos implementar en el aula para ayudar a los estudiantes a que alcancen estos aprendizajes que, por ejemplo, nos mencionabas en los diferentes grados? Sí, como mencionaba y de repente recogiendo un poquito lo de la pregunta anterior, siempre debemos tener cuidado cuando aplicamos estrategias o algunas recomendaciones, porque estas estrategias o recomendaciones deben atender específicamente a un desafío o alguna necesidad del estudiante, ¿no? Imagínense que un estudiante ya sabe hacer inferencias globales y yo aplico una estrategia de realizar inferencias globales. Eh, de repente, alguna actividad de consolidación sería suficiente, pero volver a tener un trabajo más profundo tal vez ya no sería necesario con estos estudiantes, ¿no? Entonces, para el uso eficaz del tiempo y precisamente para generar un impacto como el que queremos lograr en los aprendizajes, esta parte sobre la que me preguntabas, Helen, relacionada con la evaluación diagnóstica, es fundamental. Luego de haber identificado precisamente cuáles son los principales desafíos que tienen los estudiantes con respecto a un desempeño, a una capacidad de énfasis de repente, se puede atender con una estrategia. Entonces, si ustedes han revisado de repente nuestros informes pedagógicos de lectura, en los informes pedagógicos de los diferentes grados se dan estrategias
que van de acuerdo al ciclo, ¿no?, que se está evaluando, pero atienden a ciertas necesidades específicas. Por ejemplo, vamos a ver en pantalla seguramente en una recomendación del informe pedagógico de segundo grado de primaria, se brinda esa estrategia, ¿no? El uso de cuadros comparativos para organizar los tipos de información en un texto argumentativo. ¿Por qué es importante, por ejemplo, en este caso, el uso de los cuadros comparativos? Cuando un estudiante, los estudiantes de nivel en inicio, por ejemplo, obtienen información de lugares notorios, el título, el primer párrafo. Los estudiantes en proceso, digamos que ya van complejizando algunos aprendizajes y ya van realizando otras tareas también relacionadas con inferencia. Eh, Sin embargo, cuando hay mucha cantidad de información y los estudiantes todavía no tienen estrategias para manejar esta información, ya sea información explícita o manejar la información que le pueda servir como pistas para hacer inferencias, es importante brindarles este tipo de estrategias como el uso de cuadros comparativos u otros organizadores visuales, porque le permite a los estudiantes visualizar las ideas, ¿no? No cuando están en el texto completo, sino ya verlas de forma ordenada. Entonces, en este caso, por ejemplo, se utilizaba este cuadro comparativo para recoger información de un texto argumentativo donde 3 personas daban sus opiniones y justificaciones. Para no ver toda la información completa, ayudamos a los estudiantes a visualizar esta información a través de este cuadro comparativo y se colocaba, por ejemplo, el nombre de las personas que opinaban, Víctor, Mauro y Romina, y luego se separaba la información. ¿Qué piensa cada uno? ¿No? ¿Qué es lo que opina? Y se ordenaba esta información. ¿Y qué información utilizaba como justificación o apoyo de su opinión? Entonces, en la parte baja del cuadro van a ver cómo los estudiantes, cuando van llenando este cuadro comparativo y ordenando esta información, ya pueden lograr contrastar esta información. Y cuando esta información ya la tengo lista y puedo contrastarla, yo le puedo hacer a los estudiantes diferentes preguntas, ¿no? ¿En qué se parece la opinión de Maura y Romina? ¿En qué se diferencia la justificación de Maura y Romina y por qué? Entonces ya puedo pedirle a los estudiantes diferentes tareas relacionadas con establecer semejanzas o diferencias entre la información que existe en el texto y el estudiante podrá responderme de forma mucho más sencilla en lugar de que cada vez que le haga la pregunta relea por completo todo el texto. Al tenerla ordenada y visualmente también, ¿no?, a la mano, ya puede desarrollar de forma más sencilla estas tareas. Esta es una primera estrategia para el segundo grado de primaria, ¿no? Eh, Creo que podemos ver una siguiente estrategia. Esta, como les decía, es para aquellos estudiantes que tienen dificultades para establecer semejanzas y consecuencias. La siguiente que vamos a ver en pantalla es una estrategia para ayudar a que los estudiantes realicen inferencias globales. Quizás ustedes han visto que en las escuelas o en algunos materiales de repente se hacen preguntas sobre un texto, se piden tareas relacionadas con inferencias en párrafos, ¿no? ¿Por qué sucedió este evento? ¿Por qué este personaje realizó esta acción? Sin embargo, si usted, como hemos visto al ver en la descripción del nivel satisfactorio, algo que se solicita es que los estudiantes puedan inferir globalmente este texto, ¿no? Realizar esta inferencia global, por ejemplo, en preguntas como ¿de qué trata el texto? Para conocer el tema, o cuál es el propósito comunicativo de un texto. ¿Cómo ayudo a mis estudiantes si yo sé que de repente no he trabajado con ellos inferencias globales tratando de que logren estos aprendizajes esperados? De repente a ellos les es más fácil inferir ideas que están cercanas entre sí o en un mismo par. Los ayudo de la siguiente manera y esta recomendación también está ubicada en el informe de segundo de primaria, ¿no? Por ejemplo, ayudar a los estudiantes a identificar ideas importantes de cada párrafo. Partimos de este punto que ellos ya conocen hacia secuencias mucho más pequeñitas, pero a partir de preguntas, por ejemplo, ¿de qué trata en su mayor parte este párrafo? ¿Cuál podría ser la idea principal de este párrafo? ¿No? ¿Qué idea está englobando a las otras?
Utilizando estas preguntas, el estudiante va a trabajar párrafo por párrafo. Cuando extraiga una idea principal por párrafo, ya luego viene este segundo punto, enseñarles a sus estudiantes a integrar las ideas más importantes de los párrafos. Entonces ya va a trabajar con oraciones independientes por párrafo y las va a poder integrar. ¿De qué manera se hace esta integración? Por ejemplo, puede ver cuál es el aspecto que se repite en estas ideas, ¿no? En las diferencias, qué cosas se está tratando, y así se hace una oración que represente lo más importante de estas oraciones principales que ya había seleccionado. Y en ese punto, por ejemplo, también sería importante revisar con sus estudiantes las diferentes maneras en las que ellos expresan esta inferencia global, ¿no? Porque no es que haya una única respuesta cerrada, sino que lo pueden expresar de distintas maneras, siempre y cuando la idea que hayan seleccionado precisamente sea una integración adecuada de las ideas principales de los párrafos. Esta estrategia, precisamente como les decía, es para ayudar a los estudiantes a realizar inferencias globales. Otra estrategia que tenemos allí es ayudar a los estudiantes a evaluar la utilidad de un texto. Esta estrategia, por ejemplo, está en el informe de cuarto grado de primaria, ¿no? Nosotros sabemos que en algunos casos los estudiantes reciben los textos o en las escuelas les dan los textos para que los estudiantes solo recojan la información y aprendan de este texto. Y a veces no hay oportunidad o no se dan los espacios para que los estudiantes de repente estén en desacuerdo con la información que presenta alguien en un texto argumentativo, ¿no? Está en desacuerdo con una opinión, si le están dando una columna de opinión, o de repente manifiesta un desacuerdo con alguna idea presente en un texto, o el estudiante tenga información más actualizada relacionada con un texto y pueda hacer una corrección. Es importante que el estudiante interactúe con el texto y no piense que porque se lo dan en la escuela ya es algo terminado y yo no puedo refutar la información que allí me dice. Por eso es importante que a medida que ya van pasando los grados, como en este caso, vayamos brindando tareas a los estudiantes relacionadas con que ellos evalúen cuán útil puede ser el contenido de un texto que leen. Y para ello se dan algunas recomendaciones que ustedes van a ver, como por ejemplo ayudar a los estudiantes a reconocer diferentes propósitos de lectura. Así como los adultos cuando leemos porque tenemos un propósito específico. Yo puedo leer por disfrute o gusto por la lectura, yo puedo leer porque estoy haciendo un trabajo y debo extraer una cita de un libro, yo puedo leer de repente un manual porque quiero hacer que funcione un aparato que acabo de comprar. Tenemos diferentes propósitos. Así como los adultos cuando leemos tenemos diferentes propósitos, cuando en la escuela le brindamos a los estudiantes textos, debemos enseñarles que estos textos deben responder a diferentes propósitos. Es por eso que en la parte inicial, cuando me hacías la pregunta, Helen, del trabajo en los primeros años, es muy importante este aspecto del contexto. Debemos colocar un texto siempre en un contexto para resolver qué, ¿no? ¿Con qué propósito estoy leyendo? De repente puede ser una situación simulada o un problema real que sucede en la comunidad y este texto nos va a dar información con el que podemos resolver un problema. Entonces, enseñarle a los estudiantes precisamente que la lectura debe tener siempre un propósito y el propósito no siempre es leerlo porque me dice mi profesor, ¿no? En el caso de los niños, de repente leo porque quiero encontrar una forma de ayudar a un amigo, quiero resolver una tarea de cierta manera, porque me interesa saber más sobre un animal, ¿no? Reconocer estos propósitos es importante. Y en la segunda recomendación que se da es enseñar a los estudiantes a identificar en el texto la información que está relacionada con estos propósitos. Si yo quiero leer porque quiero saber más sobre este animal o quiero saber cómo come este animal, entonces, ¿qué información que me brinda el texto está relacionada con el propósito que yo tengo? Este texto tiene información útil para mi propósito, tiene información sobre la alimentación de este animal para cumplir con mi propósito.
¿no? En el caso de esta persona, un niño que quiere de repente manejar un juguete, ¿no? Y está leyendo el manual, también, ¿no? Esta información que me brinda el texto es clara, me permite operar con este juguete, me permite hacerlo funcionar. Entonces también esto les ayuda a reconocer que las personas cuando leen o los estudiantes cuando leen tienen diferentes propósitos y que según esos propósitos seleccionan, ¿no? Cuál es la utilidad no solo del texto en su conjunto, sino también de secciones del texto. Gracias, Giovanna, por darnos bastantes ejemplos en torno a cómo pueden incorporar algunas recomendaciones y estrategias en el aula para poder fortalecer la competencia lectora. ¿Y cómo podemos emplear las recomendaciones pedagógicas con evidencias de las evaluaciones para construir estas sesiones pedagógicas a lo largo del año? Porque tú mencionabas justamente que la evaluación no solamente se da, la evaluación en aula en un solo momento, sino que debe ser constante. Y enfatizando en este caso recomendaciones pedagógicas que puedan ser importantes o de mayor utilidad para los estudiantes que se encuentran en los niveles en proceso, en inicio, ¿no? En los primeros niveles, según los niveles de logro. Sí, creo que todas las preguntas que has ido haciendo, Jale, encajan como que perfectamente como si fuera un rompecabezas, ¿no? Porque hemos hablado primero del cómo complementa la evaluación de sistema con la evaluación diagnóstica, ¿no? En el aula, que permite a los docentes identificar los desafíos de los estudiantes. Luego hemos visto este tema relacionado con las estrategias que deben atender a los desafíos que hayan identificado los docentes en esta evaluación diagnóstica, ¿no? Y precisamente cómo se incorporan en la planificación, ¿no? En el aula, es que a partir de los desafíos que yo he identificado, ¿no? A partir de mi evaluación diagnóstica, eso le permite al docente definir cuáles son los aprendizajes clave que deben ser reforzados. Y si en esos aprendizajes clave que deben ser reforzados, yo tengo estas estrategias, como decía, por ejemplo, noté que debo fortalecer las inferencias globales, entonces de esa forma ya aplico la estrategia y lo puedo incluir de repente en mis sesiones, no solo con un tipo de texto, sino con varios, ¿no? Trabajo, por ejemplo, herramientas para, o esta estrategia primero, para trabajar inferencias globales en textos narrativos, luego en descriptivos, tal vez también en argumentativos, y así con las diferentes necesidades o con los diferentes desafíos que el docente haya identificado en sus estudiantes, ¿no? Entonces creo que todo encaja como de forma precisa en este proceso en el que están los docentes actualmente, que es el de planificación, ¿no? Atendiendo precisamente esta necesidad, ya pueden incorporar las estrategias según los aprendizajes clave que hayan decidido reforzar, ¿no? Y en el caso de la diversidad textual, porque las evidencias muestran que es importante también incorporar diversos textos, hay algunos hallazgos en torno a las evaluaciones, no solo en un año, sino en varios años, que nos han permitido identificar que justamente hay algunos tipos textuales que no se usan en gran manera en las diferentes instituciones educativas. ¿Cómo incorporar esta diversidad textual para mejorar la competencia lectora en los primeros ciclos? Sí, algunos hallazgos que habíamos tenido, un hallazgo específico sobre diversidad textual, era el impacto positivo que tiene la diversidad textual en el rendimiento, ¿no? Y que este impacto es mucho mayor en escuelas rurales. Sin embargo, a partir de información que hemos recogido de los docentes, ellos manifiestan que trabajan en mayor medida narrativos y descriptivos y de repente con un poco de menos frecuencia los expositivos, los argumentativos. Si sabemos que la diversidad textual tiene un impacto positivo, entonces sí es importante trabajarlo. Es importante que en nuestra planificación eh, nos aseguremos de que durante el año vamos a trabajar diversos tipos de texto. Tal vez no una cantidad fija, puede ser variable, pero asegurarnos que durante esta planificación anual ya tengamos estos diversos tipos de textos. Si, por ejemplo, en las escuelas hay ciertas dificultades para trabajar con los tipos de texto, nosotros tenemos un recurso que es un kit de diversidad textual
donde ustedes van a tener información sobre las características de cada uno de los tipos de texto. Sabemos que a nivel de Minedu nosotros trabajamos con la tipología de Wörlitz, que toma en cuenta los textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. Y cada uno de ellos tiene ciertas características específicas. Ahora, tuvimos una pregunta hace un ratito de Gino Valenzuela, me parece, que nos preguntaba qué implicaba leer diversos tipos de textos en segundo grado. Perdón. Y en el caso de segundo grado, ni siquiera solo segundo grado. Si ustedes ven en el currículo, nos dicen incluso en el ciclo 2 leer diversos tipos de texto, ¿no? Que es en inicial. En el caso de los primeros grados iniciando primaria, podemos trabajar, como había mencionado antes, todos los tipos de texto, siempre y cuando estén adaptados al grado, ¿no? Al nivel de complejidad. Por ejemplo, si fuera un texto argumentativo en segundo grado, se podría trabajar con un afiche que busque convencer de algo. Un afiche sencillo. Tal vez el afiche es un género mucho más accesible en segundo grado, pero si busca convencer, ya podemos saber que es un tipo de texto argumentativo. En el caso de repente de un texto expositivo para segundo grado, podría ser un texto que explique un fenómeno sencillo, ¿no? De forma sencilla, donde hayan relaciones de causa-efecto, pero que sea un fenómeno cercano o familiar, tomando en cuenta que son estudiantes de segundo grado de primaria. Y de esa forma también se pueden trabajar los otros tipos de texto, siempre adecuándose al grado. Incluso se puede buscar qué géneros pueden ser mucho más accesibles. Por ejemplo, cuando trabajamos en algún momento con docentes de inicial, veíamos, por ejemplo, que ellos leían o trabajaban la lectura de invitaciones, ¿no? Y que estas invitaciones también tenían, los estudiantes incluían algunos elementos que buscaban convencer a las personas que recibían estas invitaciones de ir a la fiesta, ¿no? Habrá música, habrá bocaditos, ayudar a las personas a que lleguen también, ¿no? Entonces, siempre es importante tomar en cuenta que no veamos los tipos de texto como que hay alguno muy complejo que no se pueda adecuar al grado. Tal vez sea más difícil de buscar, pero hay géneros que se pueden adaptar a eso, ¿no? Eh, y si, por ejemplo, la pregunta de Gino está en referencia a que los estudiantes recién están aprendiendo a leer, bueno, nosotros sabemos que en un primer momento los estudiantes leen a través del docente antes de leer de forma autónoma. Entonces, los estudiantes sí pueden estar expuestos a diversos tipos de texto, teniendo a este docente como intermediario, ¿no? Y darles herramientas para comprender ciertos elementos de los textos. Y ya cuando pase este trabajo mucho más independiente, ¿no? De lectura por sí mismo, ya ellos van a poder tener muchas más herramientas para poder comprender o interpretar el texto. Nosotros también tenemos como les mencionaba, este kit de diversidad textual que ustedes pueden revisar si quieren tener más información sobre los tipos de texto. Gracias, Giovanna, por mostrarnos algunas recomendaciones que no solamente puedan fortalecer la competencia lectora, sino además usar esta gama de diversidad textual, y poder ahondar también en estrategias que puedan priorizar aprendizajes para los estudiantes en el nivel en inicio, en proceso, y justamente buscando que puedan alcanzar los aprendizajes esperados según los niveles de logro. Antes de ir a nuestro tercer bloque, donde vamos a responder las preguntas del público, queremos invitarlos a que puedan seguir dejando sus comentarios, sus preguntas en la cajita de comentarios de Facebook. Vamos a responder algunas de ellas regresando en nuestro siguiente bloque. Las demás las vamos a responder en los comentarios. Además, referirles, enfatizar que este kit del cual hablaba Giovanna, lo encuentran ustedes en la plataforma de la UMC, en umc.minedu.gov.pe. Van a encontrar este kit con
algunos formatos textuales, también con algunos ejemplos de las evaluaciones de logros de aprendizaje. Sabemos que va a ser de gran utilidad. Además van a encontrar otros webinars donde se aborda el uso específico de la diversidad textual en el aula con algunos especialistas también de la UMC. Así que les invitamos a que puedan descargar este kit y de hecho que puedan acceder también a los recursos pedagógicos con evidencias de las evaluaciones de logros de aprendizaje, en los cuales hay varios de estos ejemplos que ha mostrado Giovanna hoy, y ustedes los van a encontrar en los informes pedagógicos, por ejemplo, que están en la plataforma web de la UMC. Vamos a ir a ver un video y regresamos para responder las preguntas del público. Según la ENLA 2023, los estudiantes cuyos docentes emplean prácticas basadas en la repetición, como el uso de planas, tienen un rendimiento menor en lectura. Para fortalecer la comprensión lectora, es clave fomentar en el aula situaciones de lectura que respondan a las necesidades de comunicación de los estudiantes. Utilizar diversos textos permitirá desarrollar un aprendizaje más profundo y relevante. Entérate de más en umc.minedu.gov.pe/diversidad-textual. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Ok. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. El día de hoy hemos estado conversando con Giovanna Talla, quien es especialista de la UMC, y hemos estado revisando cómo usar las recomendaciones pedagógicas en lectura, justamente para fortalecer la competencia lectora, usando las evidencias que surgen de las evaluaciones de logros de aprendizaje. Antes de ir a las preguntas que han dejado en los comentarios, queremos saludar a todos los que están conectados desde las diferentes regiones, en Amazonas, en Anca, Yapurímac, en Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao. Están conectados también desde Cusco, en Huancavelica, en Huánuco, Ica, en Junín, La Libertad, Lambayeque, en Lima. También están conectados en Lima Metropolitana y en Lima Provincias, en las regiones de Loreto, de Madre de Dios, de Moquegua, Pasco, Piura, en Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Gracias por estar conectados con nosotros. Déjennos siempre en los comentarios desde que Ugel, Gre están conectados para poder nosotros también saludar a las diferentes regiones que se conectan con nosotros en cada jueves. Giovanna, la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo hacer la retroalimentación en lectura? ¿Cómo hacer que la retroalimentación en lectura sea efectiva y útil para los estudiantes? Sí, este es un paso muy importante, ¿no? Todo lo que habíamos visto de repente estaba relacionado con planificación y la aplicación de estrategias, pero una siguiente fase del proceso es precisamente cuando ya hemos visto el desempeño de nuestros estudiantes en lectura, cómo hacer esta retroalimentación. Con relación a la competencia lectora, este paso es fundamental, porque a veces lo que sucede en las escuelas es que se brinda un texto y una ficha para responder preguntas, y este está bien y este está mal, y nada más, y no brindamos retroalimentación suficiente. Uno, debemos preguntar siempre a los estudiantes, no solo sobre sus respuestas, sean adecuados o no, sino por qué escogieron esa información, ¿no? ¿Qué pistas les dio el texto para haber seleccionado esa información y por qué? Preguntarle a los estudiantes por qué respondieron, ¿no? Una alternativa, marcaron, nos va a dar información sobre el proceso cognitivo de los estudiantes y los procesos que siguieron al responder esta tarea. Y ese es un punto de partida muy importante porque nos va a permitir saber en qué momento este estudiante de repente se distrajo o realizó un proceso diferente o escogió una pista diferente y qué lo distrajo a atender esa pista que de repente no era tan precisa, ¿no? Y atender ese punto específico. Porque si solamente le decimos al estudiante que una respuesta es incorrecta, el estudiante luego no va a saber cómo salir de donde estuvo para el logro de no solo la tarea, sino los aprendizajes en lectura.
Otro aspecto muy importante con respecto a la retroalimentación, para que sea mucho más efectiva, es que la retroalimentación debe ser súper clara, debe ser específica con respecto a la tarea, ¿no? No muy amplia, como que lee más o vuelve a leer todo, ¿no? Tratar de atender un poco a los procesos que ha seguido el estudiante. Debe ser fácil de procesar por el estudiante, ¿no? Fácil de comprender y siempre debe estar centrada en el aprendizaje. Si un estudiante, por ejemplo, tuviera dificultades para identificar una idea principal en un texto, en lugar de repente dar una respuesta como, ah, no se entendió el texto, debes volver a leerlo todo, el docente podría guiar a partir de preguntas, ¿no? ¿Qué palabras? A ver, céntrate en este párrafo. ¿Qué palabras se van repitiendo en este párrafo? ¿Qué ideas se van repitiendo en este párrafo? ¿Podrías decirme en una oración, podrías decirme con tus propias palabras de qué trata el párrafo? O de repente ya si no es en preguntas, basarse en ejemplos, en modelos. El docente, por ejemplo, podría decir, yo voy a leer este párrafo y voy a encontrar la idea principal. Mira los pasos que estoy siguiendo. Primero voy a buscar las palabras clave. Luego me voy a preguntar de qué trata el texto en general, ¿no? Haré lo mismo con el siguiente párrafo. Entonces el docente va modelando él mismo como lector experto sus propios procesos para que el estudiante ya luego pueda hacer el mismo ejercicio o aplicar esa estrategia él mismo cuando se enfrenta a esta tarea y estos tipos de texto. Entonces la retroalimentación es súper importante porque va a atender, como decía, no a la respuesta, sino al proceso que sigue el estudiante cuando está leyendo. Recordemos que lo más importante es que no basta con que un estudiante ya sepa leer, ¿no? De forma convencional. Le tenemos que enseñar, si no, no habría curso de comunicación el resto de los años de la escolaridad. Le tenemos que enseñar a comprender y esa comprensión va aumentando en complejidad. Gracias, Giovanna. Y finalmente tenemos una pregunta más. En mi aula de sexto grado tengo estudiantes con aprendizajes de un ciclo anterior y no pueden comprender textos para el grado en el que se encuentran ahora. ¿Está bien que se les brinde un material de cuarto grado o segundo grado? Es importante cuidar el aspecto emocional de los estudiantes, ¿no? Que no se sentirían bien de recibir material que de repente corresponde a grados menores. Ya con respecto al trabajo específico del área, es importante que les podamos brindar de repente un texto que sea adecuado para el grado, adecuado para el nivel del estudiante. Sin embargo, lo que podríamos hacer es ir modificando las tareas relacionadas con ese texto. Primero, para también identificar el progreso del estudiante. Primero, de repente, para que realice tareas sencillas, ubicación de información en lugares notorios, o de repente inferencias también en párrafos y luego no quedarnos ahí, ayudarlo a realizar tareas más complejas. Ahorita que hiciste esta inferencia en el párrafo, a ver, vamos a hacer una inferencia pero con todo el texto y va pasando y generando mucho más complejidad en la tarea. No necesita darle textos de grados menores, lo que necesitamos es la adaptación de las prácticas pedagógicas para que esas tareas vayan avanzando de forma progresiva hacia el logro de aprendizajes esperados, ¿no? Entonces, es importante darles las herramientas a estos estudiantes para que vayan generando esa progresión, pero no es necesario que utilicen textos, de repente está en cuarto grado, quinto grado y le da un texto de primer grado, no, le pueden ir dando los otros textos del grado que le corresponde, pero también ir viendo cómo las tareas lo van ayudando a mejorar progresivamente y el docente también brindarle herramientas para que pueda ir el estudiante mejorando o complejizando, logrando estas tareas que se van volviendo más complejas, ¿no? Porque si solo le damos la ficha para resolver las preguntas, mágicamente digamos que el estudiante no las va a poder resolver, somos los docentes los que les vamos brindando herramientas para eso, sea con las estrategias, sea con la retroalimentación. Gracias, Giovanna, y gracias a todos por estar conectados hoy en nuestro webinar, donde hemos explorado recomendaciones pedagógicas en torno a la competencia lectora que parten de las evidencias de logros de aprendizaje. Una vez más, los invitamos a que puedan acceder a todos estos recursos a través de la plataforma web de la UMC, umc.minedu.gov.pe,
Y además, al concluir el webinar, van a poder encontrar también la presentación con los ejemplos que ha mostrado Giovanna en los comentarios. Gracias por estar conectados y nos reencontraremos un siguiente jueves. Hasta la próxima.